Bueno, ¿qué vimos el otro día? Así accidentado y todo, ¿cómo fue? Dos clases de extremos, ¿sí? Los extremos absolutos y los relativos, ¿sí? Entonces, a ver, voy a hacer un dibujito. Hagan de cuenta que me sale bien. Ahí. No, está muy fiero, ¿no? Vamos a mejorarlo un poquito. Ahora sí, un poquito mejor. En ese dibujo, ¿se animan a marcar los máximos relativos con un color? Ponele con azul. Los máximos y mínimos con un color, marcarlos. ¿Se animan a marcar los máximos relativos con azul, máximo absoluto, con rojo ponele, mínimo relativo, verde, y mínimo absoluto, no sé qué color les queda? Máximo absoluto, rojo, ahí veo un rojo, bien. Mínimo relativo con verde, ¿tienen verde por ahí? Ah, el absoluto, háganlo con amarillo, ya que veo que tienen amarillo. Amarillo. El mínimo absoluto con amarillo. Bien. Mínimo relativo con verde. Mínimo absoluto con amarillo. ¿Qué es mínimo absoluto? El más chiquito De de todos. todos. ¿Dónde le ven a usted el más chico ahí? Estoy con duda. ¿El más chico de todos? Ah, este sería. ¿Cuál este? No veo. Me está supongo que a veces yo hago este y si ustedes no ven. El que está pintado de verde sería. ¿El más chico de todos ese? ¿No hay algunos que están más abajo? Pero no era ahí, profe, como que la función no sigue, entonces no hay un mínimo absoluto. Claro, en los extremos. No se toman los extremos a veces. Lo que no se toman los extremos es para relativo. Relativo es que el absoluto no hay mucha duda, es el más bajo o el más alto. ¿Sí? Absoluto o más bajo o más alto. ¿Está bien? Lo que sí teníamos que tener cuidado es que los extremos del intervalo, o sea, acá en el A y en el B, esos, ahí jamás va a haber un máximo o mínimo relativo. Puede haber un absoluto, pero no un relativo. A eso me refería. ¿Sí? Ah, ahí lo entendí. O sea, que relativo sí, máximo no, máximo absoluto no. A ver, para de nuevo. En los extremos. Máximo, en los extremos máximo absoluto puede haber, pero no un máximo relativo. Eso. Entonces ahí vamos a ponerlo. En los extremos
puede haber extremos. ¿Ustedes entienden la letra? Entramos, parece eso, ¿no? En extremos. Extremos absolutos. Relativos no. ¿Está bien? Entonces, en los extremos puede haber un máximo mínimo absoluto. Eso sí, puede haber. Que de hecho en este caso hay un mínimo absoluto. Los relativos van a estar adentro. Entonces, en rojo ahí marcaron, este es un máximo absoluto. Pregunto, ¿ese máximo es máximo relativo? ¿Cómo, profe? Este máximo, el que estoy recuadrando, es Sí. el más alto de todos. Claro, pero también es un máximo relativo si lo pones en un intervalo. Exacto, es el más grande de ese pedacito, ¿sí? Entonces es absoluto y relativo. Absoluto y relativo. ¿Está bien? Bien. Este que está aquí es mínimo relativo nada más y el que está allí es ese que marcaron en azul. Ah, es máximo, ¿no? ¿Estamos? Más o menos un pantallazo de lo que era máximo absoluto y relativo. Absoluto es más fácil porque es o el más alto de todos o el más bajo de todos. Lo que es más difícil es los relativos, que esos tienen que estar adentro, ¿sí? Adentro. En los extremos nunca va a haber un máximo relativo o mínimo relativo. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy es empezar a ver cómo podemos encontrar esos máximos o mínimos. En realidad vamos a buscar los relativos. Vamos a buscar esos máximos y mínimos relativos. ¿Está bien? Dice, ¿qué características tienen los puntos donde hay máximos o mínimos? A ver, vamos a volver al dibujito. Volver al dibujito. A ver, ¿qué pasa acá? En este. Si yo hiciera una recta tangente, ¿pueden hacerla ustedes? ¿En cuál, profe? ¿En el máximo absoluto? Sí. ¿En rojo? Sí. Sí, se podría. Va. A ver, ¿se animan a hacer acá? En donde se puede lo hacen. Ahí y ahí. ¿Quién se anima? Si se puede, se hace, y si no, dicen no se puede. Una recta tangente, digo. Ahí Gabriel nos hizo en el máximo. Bien. No, este no. Difícil. ¿El cuál? ¿El de abajo difícil? Sí, ¿cómo sería el de abajo? Porque si vos trazás la recta, tocaría la función en un punto. O sea, sería una recta secante ahí.
Hay que mirar, en el de abajo están pensando, pero yo no veo un pomo. Claro, en el del el mínimo relativo. Sí. Ese sí. En realidad hay que mirar un cachito. Si yo hago una recta tangente, un pedacito de recta, más vale. Si la hago grande, corta, sí. Pero es un pedacito de recta nomás. Entonces sí se puede. Ahí está, ahí lo entendí. ¿Está bien? Claro. Sí. Y tengo dudas con el último ahí. ¿Qué está pasando en ese punto? ¿Cuánto vale la derivada ahí? Cuando digo ahí estoy pensando en este. ¿Qué está pasando ahí? No es como los otros, redondito, ¿sí? No, hay un punto anguloso y no... La derivada no existiría. Claro, entonces no voy a poder hacer la recta tangente, ¿eh? Ojo. Entonces, acá no existe la recta tangente, no existe la derivada incluso. ¿Está? Chan. Se me fue todo. No existe la derivada. ¿Lo va a grabar esta clase, profe? ¿La estoy grabando? No parece que está grabando. Porque estoy usando otro programa porque me parece que el problema estaba cuando grababa con Zoom. Así que estoy usando otro. Por eso por eso se me pone lenta la computadora porque es mucho para mi computadora. Pero bueno. Vamos a ver, si se me pone muy lenta, lo voy a parar y voy a empezar a grabar con Zoom. El archivo de la clase, la otra vez también la subí, están en mi canal de YouTube, la profe Lu. Están todas las clases del año pasado, de este año también. Bueno, en este caso, en el del máximo absoluto, la pendiente de esa recta tangente, que no es ni más ni menos que la derivada. ¿Cuánto vale la pendiente de esa recta tangente? La M. Se hace cero ahí. Exacto. Todas las pendientes de las rectas horizontales son cero. Y en la del mínimo relativo, ese que está allí. También, cero sería. Exacto. La pendiente de la recta tangente es cero, que es la derivada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de generalizar o escribir? Lo que está en el recuadrito. En los puntos donde hay máximos o mínimos, le vamos a agregar relativos, la derivada, ¿qué pasó con la derivada en los puntos donde estaban los máximos o mínimos? Es cero. Muy bien. Es cero, como este caso. Entonces vamos a ponerlo. La derivada vale 0. O, como en el caso verde, no existe. ¿Está claro eso? Le voy a poner o no existe. ¿Por qué es importante esto? Porque yo ahora estoy tratando de ver cómo encuentro los máximos y mínimos relativos de una función. ¿Está bien? Ese es mi objetivo. Tenemos que
encontrar los máximos o mínimos relativos de una función. Pero tampoco es la muerte. ¿Por qué? A ver con lo que tenemos ahora, mira. Esperen un momentito. Recuerden que el PDF es distinto porque ahí. Si yo tengo esa función, permiso, voy a limpiar las anotaciones. Si tengo esa función, ¿se animan a marcar los máximos y mínimos relativos de esa función? Muy bien. ¿Está claro eso? Perfecto, ¿no? Allá arriba, en la montañita, y aquí abajo, arriba está el máximo y abajo hay un mínimo relativo. O sea que, a ver, ¿qué les voy a enseñar hoy? Esto ya lo saben ustedes, ¿no? O sea, si ustedes les dan el dibujo, ¿saben encontrar los máximos y mínimos relativos? Sí. Estamos con eso, ¿no? Sí. Y ponele, a ver, uno hay que ser piola, en un examen sobre todo, cuando me hace falta, hay que agarrar estrategias que me puedan servir para resolver un examen. Suponete que yo les digo, bueno, a ver, encontró los máximos y mínimos de esa función. ¿Qué pueden hacer con lo que saben hoy? Podemos derivar. Ah, qué capo, bueno. Yo decía, ponele, vos podés saber mucho. Pero yo digo, ¿cómo hicimos recién? ¿Cómo se dieron cuenta recién? Y con el gráfico. Con el gráfico nomás. Entonces, ¿qué podría hacer? Intentar hacer el gráfico. Claro, más vale, ¿no? No lo voy a hacer. Sí, no lo vamos a hacer a mano, ¿no? Soy loca. Claro, lo dibujamos, pero con GeoGebra, con algún programa. Sí, a mano no. Va, yo no lo haría. ¿Está bien? Entonces, si tengo el dibujito, ahí veo dónde están los máximos y mínimos, ¿no? Esa es una buena... Y si no graficas, ¿cuál es la otra manera? Ni idea. O sea, ¿cómo te das cuenta? No, claro, si no grafico, voy a hacer lo que... ¿Quién me dijo lo de la derivada? Voy a ver cómo es que la derivada me va a dar información sobre eso. ¿Está bien? Ah, ya, hacemos el cálculo. Claro, ahí eso lo vamos a trabajar hoy, pero esta es una alternativa que no la deberían perder, ¿sí? Si ustedes tienen el dibujito de la función, pueden ahí mirar cuáles son los máximos y mínimos relativos y absolutos también. Pueden darse cuenta cuándo es continua, cuándo no, cuándo es derivable y cuándo no. O sea que el dibujo, poder leer el dibujo, está muy bueno. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo con eso? No pierdan de vista que el dibujo les dice un montón de cosas. Por ejemplo, en esta función, ¿me pueden decir un intervalo? A ver si se ve, lo voy a agrandar un poco. Ya van a llegar a mi edad y no van a ver un poco. ¿Algún intervalo donde la función sea creciente? No digo todo el intervalo de crecimiento, pero un intervalo donde sea creciente. Puede ser de menos infinito a menos.
Claro, de menos infinito a menos 1. Lo que vamos a aprender también hoy es poder sacar eso usando la derivada. ¿Está bien? Pero ustedes no pierdan de vista lo que ustedes ya saben. Ustedes a partir de un dibujo de la función pueden sacar un montón de datos. ¿Está bien? Eso lo archivemos, lo guardemos en un costadito. Y ahora lo que vamos a tratar de hacer es ver cómo la derivada nos va a ayudar a sacar los máximos y mínimos. Ahí voy para que no sé dónde me quede. ¿Está bien? No quería que pierdan de vista lo que ustedes ya saben. Bueno. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es que en los puntos donde hay máximos y mínimos, la derivada vale 0, en el caso de que me quedaba así redondeadito, o podría ser que sea como un pico, y en esos casos puede haber un máximo o un mínimo. ¿Qué pasa con la derivada? No existe, en un pico. Claro, ahí no existe. Entonces, lo que sé que es lo que habíamos enunciado en la última clase, a los ponchazos, es que si había un máximo o un mínimo en un punto donde sí existía la derivada, esa derivada valía ¿cuánto? 0. 0, ya sé 0, la derivada. Esa. Y eso es lo que se conocía como teorema de Fermat. Si tengo un máximo o un mínimo y existe la derivada, relativo acá, relativo. Me volví a olvidar de poner relativo. Si tengo un máximo o un mínimo en un punto donde existe la derivada, esa derivada vale 0. ¿Está bien? Pero ojo, ojo. Vamos a tratar de pensar en estos dos ojos que les pongo acá. No significa que siempre que la derivada sea 0 va a haber un extremo. No siempre que la derivada es 0 hay un extremo. Entonces, tratemos de pensar alguna función que cumpla que la derivada es 0, pero que no haya ni un máximo ni un mínimo. Vamos a tratar de pensar eso y vamos a tratar de pensar lo otro. Tampoco quiere decir que siempre que no exista la derivada va a haber un extremo relativo en x0. En el primero, pensemos en alguna función donde la derivada valga 0, pero que no haya extremo. La derivada valga 0, pero no haya extremo. O sea, que no haya extremos relativos absolutos, ¿puede haber? Sí, puede haber absolutos. Profe, ¿puede ser la función x al cubo? La función x al cubo, a ver, ¿alguien se anima a dibujar la x al cubo? Pueden hacerla en GeoGebra y copiarla, ¿no? Esa. Véanla con cariño. Se te ocurre el eje. Pues tiene que pasar ahí por el 0, ¿no? Bueno. Sí, profe, tiene que pasar por el origen. Bueno, la función x al cubo. X al cubo. Bueno, a ver, ¿alguien se anima a hacer la derivada de esa función? Eso da 3x al cuadrado. Dale.
¿Qué había que hacer, profe? Escribir la derivada de la x al cubo. Ahí, Fede, ahí está. Bien, bien. ¿Qué es lo que estamos buscando? Para que ya me perdí. Dice, esto no significa que siempre que f' sea 0, va a haber un extremo. A ver. Ahí, esta derivada, esta cosa, esa 3x cuadrado, ¿cuándo vale 0? ¿En qué x? ¿Cuánto le tienen que poner? Cuando x es 0. X es 0. Claro, exacto. Si yo reemplazo la x por 0, hago la cuenta esa cuenta me da 0. Que la derivada da 0. Pero ¿qué pasa en 0 acá? ¿Hay un mínimo o un máximo? No, la función sigue creciendo. Claro. Entonces, no hay máximo ni mínimo. ¿Se entiende esto? No hay nada ahí, pero la derivada vale 0. ¿Se ve? Para que haya máximos o mínimos relativos, yo tendría que ver o una cima de una montañita o un valle. Y ahí no lo veo. Entonces, por ejemplo, la función x al cuadrado no se cumpliría en este caso, ¿no? En la Porque habría un mínimo. En ese sí hay un mínimo, ¿no? La x cuadrada es así. ¿Está bien? En la de logaritmo natural se podría cumplir esto. ¿No? En la de logaritmo natural, ¿para qué? Ay. Logaritmo natural, dibujito, ¿cómo es? Lo estoy haciendo acá de costadito, ¿eh? ¿Qué pasa acá? En la función logaritmo natural, ¿cuál es la derivada? 1 sobre x. ¿Vale 0 esto alguna vez? No. No. Y fíjense que... En este caso no habría. Claro, y fíjense que la función logaritmo natural no tengo nunca o un valle o una cima de montaña. O sea, no tiene máximos ni mínimos relativos. ¿Está? ¿Qué funciones sí tienen máximos y mínimos relativos? La x cuadrado, ¿qué pasa? Tiene un mínimo relativo, un mínimo absoluto. Y relativo también. Y es relativo. Muy bien. ¿Alguna otra? La función coseno y seno tienen... Bien. Lo que les decía. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? En el dibujito, ¿qué logramos ver nosotros? Que en los máximos o mínimos, o la derivada vale 0, cuando en el mejor de los casos, que quedaba redondito, que eso se conoce como teorema de Fermat, o podía ser que hubiera algún pico, y ahí también podía haber un máximo o mínimo, pero en este caso, ¿qué pasa con la derivada en estos? Se hacen 0. ¿En este? No, perdón, pensé que eran en los picos no existe la derivada. Sí, bueno, con la mano no se puede mucho. Así. Sí. Ahí está, sí, claro. No existe. No existe ahí en los picos, ¿no? Entonces, ¿qué descubrí? Que en los máximos o mínimos o la derivada es 0 o no existe. En los máximos o mínimos o la derivada es 0 o no existe. Pero ojo, no me entusiasmo tanto. Eso no quiere decir que siempre que la derivada sea 0 hay un máximo o mínimo. No.
Y el contraejemplo es esta función x cubo. En la x cubo, ¿qué pasa? La derivada en 0 vale 0. Pero la función x cubo no tiene ni máximo ni mínimo en 0. ¿Está bien? Entonces, no es suficiente que valga 0 la derivada para yo andar diciendo, listo, derivada 0, máximo mínimo. No, me falta algo. ¿Está bien? Me falta algo para decidir eso. Tampoco quiere decir lo que dice abajo, siempre que no exista la derivada, ya está, ahí hay un máximo mínimo. No sé. Tengo que ver algo más. A ver, entonces lo que está preguntando, a ver si lo anoté. Lo único que tengo yo hasta ahora, que los candidatos a máximos o mínimos son los puntos del dominio o donde la derivada es 0 o no existe, pero son candidatos a máximos o mínimos. Puntos del dominio donde la derivada es 0 o no existe. Son candidatos solamente. ¿Está bien? Entonces, creo que no lo había preguntado, pero digo, ¿se animan a hacer formitas? Acá pequeños dibujitos chiquitos de funciones donde haya máximos o mínimos. ¿Qué formita tiene que tener para que yo vea un máximo o mínimo? Acá lo puse, mira. ¿Cómo decido si hay un candidato? ¿Qué debe pasar para que haya un máximo o mínimo? A ver. Ahí se anima. Acá. Exacto. A ver, 3 dibujos. ¿Quién se anima? Uy, qué feo me salió. Está. Ese dibujo tiene todo, ¿no? Tiene un máximo y tiene un mínimo también. Uy, no. Más chiquitos hagan, menos, no tan grandes. Es para ver qué tiene que pasar. Está buena, es así medio puntudo, me gustó. Bien. Bueno. Entonces, me voy a concentrar a ver en algunos. Por ejemplo, acá. ¿Qué ven en ese punto que yo marqué? ¿Qué hay ahí? Un máximo relativo y absoluto. Bueno, nos quedamos con los relativos, sí. Máximo, pero máximo. Está. Para que haya un máximo, se me sube el dibujo. Para que haya un máximo, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo sé que algo es un máximo? ¿Qué va a hacer la función? ¿Cómo lo seguirían con el dedo? Si ahí hay un máximo, ¿qué pasó? Antes, ¿qué estuvo haciendo la función? Antes de llegar ahí. Y después de llegar ahí, ¿qué tiene que hacer? Estaba creciendo y pasó a decrecer. ¿Se entiende? Pues si no, no hay un máximo. Claro, tiene que subir, llega ahí al máximo y después baja. ¿Hasta ahí vamos claro? Muy bien. Sí. Perfecto. Tiene que subir. Eso es subir en criollo y bajar en criollo. ¿Y cómo lo decimos en matemática?
La función tiene que crecer y después tiene que decrecer. Eso porque ese máximo era redondeadito. ¿Y qué pasa con ese que era en pico? A ver acá, este. Ahí también hay un máximo, ¿no? Sí, pero ahí no existiría la función. No existe la derivada. No existe la derivada, sí. Bueno, ¿por qué hay un máximo? Uy, se me bajó el costo. No se me subió, ¿cómo es? Ahí, no. Ahí está. ¿Cómo me doy cuenta que hay un máximo? ¿Qué pasa antes y qué pasa luego? Comenzaba a subir y después bajó. Claro, vieron que es lo mismo. Pasa que si la función es solo creciente, o sea, estrictamente creciente, la pendiente nunca sería cero en ese caso. Cuando calculas nunca sería cero. ¿Qué pendiente? Me refiero, por ejemplo, claro. Ajá, claro. Pues digo, intuitivamente, para que haya un máximo, ¿qué tiene que estar pasando? Tiene que haber un máximo, el más alto. Entonces, ¿qué tiene que pasar? La función tiene que crecer, subir y después bajar. Subir y bajar. ¿Está bien? Puede subir así, redondita, o puede subir así en punta, o puede subir ondeada así, qué sé yo. O sea, digo, podría subir así, pero sube y para que haya un máximo, ¿qué tiene que pasar luego? Bajar, necesariamente. ¿Estamos ahí? Tiene que crecer y después decrecer. Acá puede existir o no la derivada, eso no tengo idea. Pero bueno, tiene que pasar de crecer a luego de crecer. Y para que haya un mínimo, ¿qué tiene que pasar? Por ejemplo, este. Tiene que ser al revés. Tiene que crecer y después crecer. Exactamente. Decrece, bueno, hagan de cuenta que lo escribí bien y luego crece. Entonces, eso lo vamos a escribir. Lo vamos a escribir, a ver si dejé lugar. No dejé lugar. Así que lo voy a tener que hacer acá, ¿sí? Voy a borrar lo que ustedes hicieron. Voy a dejar un solo dibujito. Y vamos a escribir eso. Bueno. ¿Vamos hasta ahora? Bueno. Bueno, entonces acá que tengo el máximo, para que haya un máximo, ¿qué tenía que pasar para que hubiera un máximo? Tenía que crecer y luego decrecer. A la izquierda crece y a su derecha decrece.
Y para que hubiera un mínimo, como por ejemplo este, ¿qué tiene que pasar? A la izquierda, ¿qué pasa? Crece, y a la derecha crece. Muy bien. A la izquierda decrece y a su derecha, muy bien. ¿Hasta ahí vamos? Esto todo lo saco del dibujo, ¿no? Esto no necesito, no, creo que digo, antes de venir a análisis 1 ya lo sabíamos, ¿no? Puede ser. O sea, me doy cuenta en un dibujito cuando hay un máximo, tiene que ir creciendo después de ir creciendo. ¿Está bien? Por eso no viene nadie a la clase. ¿Para qué? Para que me diga esto. Ahí voy. Bueno. Entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es usar la derivada para que la derivada nos diga cuándo una función crece y cuándo decrece. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Cómo me dice prima, o sea, la derivada, si f crece o decrece? Porque no habla, ¿no? Obviamente. Entonces, pero, a ver, ¿qué tengo que fijarme yo de la derivada para darme cuenta si la función crece o decrece? Vamos a empezar con algunas funciones fáciles. Y, a ver, yo les pido que me hagan el dibujito de esas funciones. Ahí les pido que me hagan el dibujito así a ojímetro, ¿eh? A ojímetro. No, ahí no. El dibujito de la función igual a 2x menos 1. ¿Alguien se anima a hacerlo? El dibujito de menos 3x más 2, más o menos. ¿Qué tipo de funciones son esas? Lineales. Son rectas, perfecto. Muy bien. Ah, sí, a ojo, ¿eh? Está bien, no lo borres, sí, total, no le hemos puesto. Bueno. ¿Por qué le hice? Bueno, es así. ¿Por qué le hacen así? ¿Por qué no le hicieron así? Pregunta. Como la verde. Porque el término en X es positivo. ¿Cómo? No escuché. Sorda la vieja. Porque donde dice 2X, al ser positivo, crece de izquierda a derecha. Al ser negativo, y al revés. Pues la pendiente, ¿no? O sea, claro. Perfecto. Muy bien. Muy cualquiera. ¿Qué dijo, profe? No lo escuché. Que estoy sorda. No, que ¿por qué la habían dibujado así? ¿Por qué Gabriel la dibujó así a la Reite, pero no la habían dibujado así a la primera? Y me dijo porque el 2S, el que acompaña a la X, es positiva, entonces crece de izquierda a derecha, me dijeron, ¿no? O sea, cuando la pendiente es positiva, las rectas son de esta forma. Y la otra, la menos 3X más 2, la hicieron así. ¿Por qué? Claro, porque es negativo y decrece de derecha a izquierda. Muy bien, entonces, a ver,
Tachen lo que no corresponde en cada caso. Completen esto, a ver. ¿Qué es lo que tacharían? Tachen aquí y calculen la derivada en cada rengloncito. La derivada. La primera, muy bien. Crece. La segunda, crece. ¿Estamos todos de acuerdo? Se entiende que esta crece, ¿no? Y esta decrece. Bueno, alguien más que se anime a hacer la derivada. Vamos. ¿Quién se anima a hacer la derivada de esta función? 2x menos 1. ¿Quién se anima a hacer la derivada de esta? Están acá en el costado para que la hagan. Bueno, alguien más abajo. La de abajo. La de, a ver cómo es. Y igual a menos 3x más 2. ¿Cuál es la derivada? ¿3? 2, profesor. Sí, sería... Ah, no, menos 3. Claro. Menos 3. ¿Está bien? Entonces, fíjense que cuando la función fue creciente, su derivada es 2. Bueno, 2. Cuando fue decreciente, su derivada, ¿qué es lo que le voy a mirar a la derivada? Algo pasa con la derivada. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Vamos con otra más. Quiero deducir cómo me doy cuenta que la función crece o decrece mirando solamente la derivada. ¿Qué tengo que mirar de la derivada? ¿Sí? Les voy a dejar el dibujito porque esto cuando yo corro... No. ¿Y el signo, profe? No. Sí. Esto así. Bien. Sí, señor. Bueno, a ver. La función x cuadrado. ¿La saben el dibujito de x cuadrado? Sí. Vamos. 30 segundos para que me dibujen x cuadrado. Bien, bien. A ver. Perfecto. Bueno, ¿en qué intervalo es creciente? ¿De 0 a más infinito? Creciente, pues yo soy lenta. Creciente es que se vaya para arriba, ¿no? Sí. Bueno, ¿en qué parte? Entonces... De 0 más infinito, ¿no? Dale. Entonces rellenen ahí. Creciente. ¿Y alguien se anima a ver cuándo sería decreciente? Si está mal, lo borramos, no hay problema. Alguien que se vaya haciendo lo de cuándo es decreciente. Kevin, ¿puedes escribir para mí? Porque soy ciega yo. Enorme los números. Bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Es creciente en 0 más infinito, decreciente en menos infinito 0. Perfecto. Bien.
¿Y la derivada? Eso lo sabíamos, eso lo hicimos en la primera clase, lo hicieron en la primera o segunda clase, ¿o no? De análisis. Si ven el dibujito y ven cuándo es creciente, cuándo es decreciente, eso lo hicieron con la profe Mónica, ¿no? Bueno. Entonces yo le voy a decir que entendieron bien. Bueno, a ver, y la derivada. La derivada de la función x cuadrado. Acá les dejé ahí el lugar para que rellenaran. ¿Todos saben cómo usar el anotador del Zoom? Sí, profe. ¿Todos los que estamos? Sí. Bueno. No, es re difícil porque no sé cómo escriben ustedes con el mouse. Yo escribo con el mouse de la computadora que viene incorporado. ¿Y con el es más difícil. ¿Y con el teléfono qué es? ¿Con el dedo lo hacen? Con el teléfono por lo menos yo no puedo. Sí, profe, yo lo hago con el teléfono, por eso me queda un poco más claro. Claro. Sí, con el mouse más difícil. A mí ni con el lápiz, ni con el mouse, no, yo soy re improlija, así que un desastre. Bien. ¿Dónde estamos? La derivada ya le hicieron. Bien. Fíjense la pregunta que les hago abajo. Dice, ¿qué signo tiene la derivada en el intervalo donde f es creciente? A ver, ¿en qué intervalo la función es creciente? ¿En qué x? Yo tengo los x aquí. De 0, acá es creciente, ¿no? No, nada que ver. Acá es decreciente. Y acá es creciente. O sea, no estos numeritos. Si yo tomo numeritos de acá y los reemplazo en la derivada, tomo el 1, el 2, el 3,4, qué sé yo, el 8,5, y los reemplazo ahí en la derivada. ¿Cómo me va a quedar? ¿Con qué signo? Reemplazar como profesor, reemplazar la función x al cuadrado. O sea, no, en la derivada, acá. Todos los numeritos. Sí. Los reemplazo en 2x. Uy. Y si reemplazo con valores menores a 0, nos va a quedar con un signo negativo la derivada. Acá va a quedar negativa. Muy bien, 2x va a quedar negativo. Y acá va a quedar positiva, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cuando es creciente, la derivada es positiva. Y cuando es decreciente, la derivada es negativa. ¿Vamos hasta ahí? A ver, quiero que eso se entienda bien. A ver. Bueno, a ver, yo tengo una función f. Pinten con rojo la parte donde es creciente. Con rojo donde es creciente.
donde ven ustedes que la función es creciente. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Tremenda, la verdad, un pulso. Un genio. Pulso de los dioses. Sí. De doctor, de médico. Bueno, esa es la función. Exacto. Si yo quiero ver la derivada, ¿qué tengo que hacer? Tendría que hacer una recta tangente. Una recta tangente. Voy a hacer un par de rectas tangentes. Algunitas. Estas rectas tangentes que hice una en naranja, no sé si se ve, pero hice una en naranja, en verde y en azul. ¿La pueden ver ustedes? Las rectas tangentes. Bueno, esas rectas tangentes, ¿la derivada qué es de esas rectas? La pendiente, ¿no? ¿Cómo es la pendiente de esas rectas? ¿Positiva o negativa? Positiva. Claro, positiva. Entonces, en todos los puntos donde la función es creciente, la derivada es positiva. Y aquí donde la función es decreciente, si yo hiciera una recta tangente, bueno, hagan de cuenta que lo hice bien, la pendiente de esa recta, ¿qué signo tiene? Si está decreciendo, va a ser negativa. Claro, si la función está decreciendo y yo hago una recta tangente, la pendiente de esa recta, la pendiente de la recta azul esa, ¿es negativa o positiva? Negativa. Negativa. ¿Está claro eso? ¿Se ve? Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión? Que si tengo una función continua y derivable, una función suave, en un intervalo, y la derivada es positiva, si la derivada es positiva, ¿cómo va a ser la función? ¿Creciente o decreciente? Si la derivada es positiva. Va a ser creciente. Creciente. Si la derivada es negativa, la función va a ser decreciente. Entonces ya sé cómo darme cuenta cuando hay máximos y mínimos. Voy a volver a hacer una revisión de lo que hemos visto. A ver. Pasando en limpio. Para hallar los extremos relativos. ¿Dónde estaban los máximos y mínimos? ¿Qué pasaba? Son puntos donde la derivada es cero o no existe. La derivada de la función es igual a cero. Muy bien. Entonces, busco los candidatos. Puntos del dominio. Eso lo vamos a dejar anotado. De F, dominio de F.
donde la derivada es 0 o puede ser un pico, así como la función valor absoluto, no existe. Pero ojo, no me puedo quedar solamente que con eso ya sé que hay máximo o mínimo, no. Después, ¿qué tenía que pasar? Para que hubiera un máximo, ¿qué tiene que pasar a la izquierda y qué tiene que pasar a la derecha? Máximo. La función tenía que estar creciendo. Y después de crecer, ¿no? ¿Sí? Para que haya un máximo. Tiene que crecer y después de crecer. Aunque sea así en punta, ¿sí? Tiene que crecer y luego decrecer. ¿Está bien? Bueno. Entonces, si la función tiene que, a ver, crecer y luego decrecer para que haya un máximo y para que haya un mínimo, La función tiene que decrecer y crecer. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a mirar en la derivada? Si la función crece, ¿cómo es la derivada? Si la función era creciente, ¿qué signo tenía la derivada? La pendiente de la derivada tenía la positiva. Era positiva. Y si la función decrece, ¿qué pasa con la derivada? ¿Qué signo tiene? Negativo. ¿Está claro eso? A ver. A mí me parece que los perdí. A ver, vamos a hacer. Yo me ayudo siempre con los dibujitos. No sé si a ustedes les ayuda, pero máximo. Máximo. Mínimo. Máximo, tengo que ver esto. Puede ser en pico, no importa. Mínimo lo voy a hacer en pico. ¿Está bien? A ver. ¿Qué pasa con la función acá? Ahí hay un máximo. En esta parte rojita. ¿Qué le pasa a la función? ¿Qué está haciendo? Muy bien. Crece. ¿Qué pasa en la parte verde? ¿Qué está haciendo ahí la función? Decrece. Muy bien. Pero ahí estoy diciendo yo cosas de la función. A ver, vamos un poquito más. ¿Qué pasa con la derivada? Si yo hiciera rectas tangentes, acá, estas pendientes, ¿cómo son? ¿Positivas o negativas? Positivas. Cuando la función crece, recordemos acá lo que habíamos escrito. Si la función crece, ¿la derivada cómo es? Positiva. ¿Está bien? Positiva. Muy bien. Se me va a cortar, así que pauso ya la grabación. Ahí está. Bueno,
Entonces, para que hubiera un máximo, dijimos que la función tenía que pasar de crecer a decrecer. ¿Y qué pasaba con la derivada? Cuando crecía la función, ¿la derivada cómo era? ¿Tenía signo? Es positiva. Y cuando decrecía, negativa. De hecho, si yo hiciera rectas tangentes, esas rectas tienen pendiente negativa. ¿Sí? Y con el mínimo, vamos a sacar por aquí. A ver, ahí hay un mínimo, ¿no? Claro, entonces, fíjense que acá la función decrece y después crece. En términos de la derivada, ¿qué tiene que f', si decrece, ¿qué signo tiene la derivada? Negativa. Muy bien, es negativa. Y si crece, la derivada es positiva. Bueno, hasta ahí vamos. Con eso vamos a decidir nosotros si hay máximos o mínimos. ¿Está bien? Hay otro criterio que eso lo vamos a ver la clase que viene. Pero vamos a ponernos a hacer ejercicios. En este ya me habían dicho ustedes, ¿dónde están los extremos relativos? Muy bien. Perfecto. Ahí no hay nada que hacer, ¿no? Acá tengo un máximo. No hace falta que ande derivando. ¿Para qué? Máximo relativo. Y ahí un mínimo relativo, ¿no? ¿Estamos hasta acá? Vamos al otro. Ahí. Me dan la función. Una alternativa, ¿cuál sería? ¿Qué podría hacer? Era graficar. Exacto, graficarla y mirar. ¿Está bien? Es más. ¿Alguien tiene el GeoGebra? Que no me da a mí mi computadorita encima con todas las cosas que tengo abiertas. ¿Alguien lo puede hacer y nos comparte la pantalla? Ni gana, dice. Sí, ¿no? Yo supongo que no les dan las manos para cargar la función en GeoGebra, me imagino. Si la podés hacer. Oh, la mía también. Lo que pasa es que tengo abierto. Esta es malísima mi compu. Entonces tengo abierto el GeoGebra, el PDF. Está para atrás. Vamos. Yo no lo quiero abrir porque voy a pausar. Entonces pauso lo de... Perfecto. Bueno, entonces ahí. ¿Debería encontrar máximos y mínimos relativos? ¿Cómo la ven ustedes? Así, montañita puede ser en punta o mínimos
¿Tiene máximos y mínimos relativos esa función? No. 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 Bueno. ¿Y dónde crece y dónde decrece? Decrece constantemente. Solamente Decrece. podemos ver en el x igual a 2 se ve una asíntota vertical. Bien, decrece todo el tiempo excepto en el 2. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, listo. No me sirve. Ay. Bárbaro, Lucas. Ahora vuelvo yo. Bien. ¿Para qué? Bueno, entonces no tiene. O sea, yo ya descubrí qué es lo que va a pasar. Lo voy a hacer para que lo tengan como ejemplo y después les voy a mostrar en el práctico qué ejercicio es de este tipo. A ver. Entonces, primero van a buscar los candidatos, ¿no? Primero, candidatos. Candidatos a máximos o mínimos. ¿Quiénes eran los candidatos? Los puntos del dominio donde, a ver, ¿qué pasaba ahí? Donde la derivada era 0 o la cantidad. O estos, exacto. Puntos del dominio donde la derivada es 0, muy bien, o no existe. Estos puntos tienen un nombre. No les dicen, busquen los candidatos que se... No. Se llaman puntos críticos. Estos candidatos, puntos del dominio donde la derivada es 0 o no existe, tienen un nombre especial, tienen un nombre, digamos. Se conocen como puntos críticos. Puntos críticos. ¿Está bien? Es un nombre. Bueno, entonces, primero vamos a buscar los candidatos y luego el paso 2 era decidir si son máximos o mínimos. Entonces, el paso 2 lo vamos a ver luego. Primero vamos a buscar este cacho. A ver, puntos del dominio. ¿Alguien me puede decir cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Qué x puedo poner? Todos los reales menos el 2. Porque entonces hay una asíntota. Y si no lo hubieras dibujado, no seas tramposo, vos porque la dibujaste, pero si no la hubiera dibujado, ¿por qué me doy cuenta que el 2 no puede estar en el dominio? Porque hace que el denominador sea 0. Claro, ¿sí? No importa, si no la dibujé, no hay drama porque me doy cuenta acá, no puede ser 2, porque si no, se me anula el denominador. Bien, voy a seguir completando. Dice tal que la derivada es 0. La derivada. ¿Tengo yo la derivada? No. No. Esto es para el dominio. ¿Eh? A ver, derivada. ¿Qué reglita hay que usar para hacer sacar esta derivada? Pueden usar GeoGebra también, pero bueno.
Puedo usar la reglita del cociente. ¿La manejan a la reglita del cociente? A ver, ¿se animan a pensar la derivada esa? La derivada del de arriba, si quieren pueden hacerlo ahí, ¿eh? Derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos. La derivada del de arriba que es 1 por el de abajo que es x menos 2. Muy bien, menos. Es el de arriba como está. Por el de abajo derivado. Muy bien, por 1. Dividido el de abajo al cuadrado. Perfecto. Muy bien. ¿Está? Lo que hizo Kevin. Si yo hago distributiva del primer 1, del 1 este, con esos dos, ¿por qué querría hacer eso, no? Porque se me va el X. ¿Me va a quedar así? ¿Puede ser? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, sigo copiando yo. Ahí donde decía derivada igual a 0, ¿qué voy a poner? Donde dice derivada voy a poner lo que obtuvo Kevin. Menos 2 sobre x menos 2, todo esto al cuadrado. Guacho. Voy a borrar, Kevin, ahí está. Estas rayitas. Y después me falta este cachito o no existe f'. ¿Cómo descubro los puntos donde no existe la derivada? ¿Qué van a hacer acá? Van a sacar el dominio de la función derivada. ¿Cuál es el dominio de la derivada? Me fijo acá. A ver, ¿qué tiene que pasar? El dominio de la derivada. El denominador no puede dar 0, ¿sí? ¿Cuándo da 0 eso? Cuando x vale 2. Claro. Entonces, la derivada, no existe la derivada en 2. No existe la derivada en 2. Y sí, ya sabía que no existía, porque el 2 ni siquiera estaba en el dominio de la función, ¿sí? Bueno, entonces, a ver. Si yo tengo que resolver esta ecuación, resolver esto, resuelvo. Una división, ¿cuándo da 0? Cuando el denominador es distinto de 0. A ver, pensemos en divisiones de números. A ver, alguna división de 2. Denme en 2 números que si ustedes hacen la división les dé 0. ¿Qué se les ocurre? ¿Quién dividido quién da 0? Por ejemplo. 0 dividido 1. Muy bien. Siempre que el de arriba es 0, la división te va a dar 0. Eso es importante, como un asterisquito, algo que me va a servir para después. A ver.
Esto es importante, le sirve para los ejercicios. Una división da 0. Da 0. Si el de arriba es 0. Arriba es 0. A ver, ya que estamos. ¿Cuándo una multiplicación da 0? Cuando uno de sus factores es 0. Muy bien. Eso también me va a servir. Lo voy a anotar acá en un costadito. Una multi da 0, da 0 si alguno es 0. Si algún factor es 0. Bien. Entonces, volví acá. A ver, una división da 0 si el de arriba es 0. ¿Cuánto vale el de arriba acá? Menos 2. Ese es distinto de 0. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esta nunca da 0 la derivada. Nunca da 0 esta derivada. Derivada. Bueno, entonces, ¿qué puntos críticos saqué? Ninguno. El 2 nomás, pero en el 2 no va a haber máximo ni mínimo. ¿Está bien? Yo nada más obtuve el 2. El 2. Lo voy a marcar ahí. Si este es el 2, toda esta cosa son los números que son más chiquitos que el 2, o sea, de menos infinito hasta 2. Y todos estos números ¿quiénes son? ¿De 2 hasta dónde? Hasta más infinito. Y lo que vamos a hacer para decidir es ver cuál es el signo de la derivada. ¿Está bien? Voy a averiguar el signo de la derivada. ¿Cómo voy a averiguar el signo de la derivada? Bueno, yo tengo que la derivada la había sacado. Este ejercicio no está bueno, pero bueno. La derivada era menos 2 sobre x menos 2 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es tomar numeritos que estén en este intervalo y reemplazarlos en la derivada. Acá la derivada siempre me va a dar negativa. ¿Alguien me puede decir por qué esa derivada siempre me va a dar negativa? Acá y acá me va a dar negativa. ¿Por qué? Porque en el denominador de la función de la derivada tiene un signo negativo. Porque el numerador es negativo. ¿Y qué pasa con el denominador? Si está al cuadrado. Bien, siempre es decreciente porque la había dibujado, ¿sí? Pero el de abajo, al ser al cuadrado, ¿qué signo tiene cuando está elevado al cuadrado? Positivo. Claro, esta cosa siempre es positiva y esta cosa siempre es negativa. Entonces, menos por más, menos. Por eso siempre me da negativa la derivada, ¿sí?
Y si la derivada es negativa, la función decrece. Decrece. Por eso la función siempre decrece. Ni máximo ni mínimo. No cambia de decrecer a crecer. ¿Está bien? Entonces, no hay extremo acá. No hay máximo ni mínimo. ¿Qué es lo que habíamos observado en el dibujo que nos hizo Lucas? ¿Está bien? Guácala, y entonces no hay problema, pará. Voy al práctico. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo los ejercicios del S1. Del S1. ¿Está bien? En el S1 van a tener que hacer exactamente lo que hicimos recién. ¿Les parece que hagamos otro? Pero no estos, porque si no les queda el mismo. ¿Está bien? A ver. Lo que quiero hacer es hallar los máximos y mínimos relativos de esta función. La hice bien parecida. ¿Está bien? Una alternativa es dibujarla. Luca, ¿la tenés por ahí abierto a GeoGebra? ¿Querés dibujarla? A ver, ya veo que también me da que no tiene nada esta. A ver, yo pauso y si podés, dale. X sobre X menos 2, todo eso al cuadrado. ¿Te dejo compartir a vos? Primero buscamos los candidatos. ¿Quiénes son los candidatos? Porque la otra, la de recién, al final no tenía. Y esta, si alguien la quiere ir haciendo, me puede decir si va a tener o no, máximo o mínimo. ¿Quiénes son los candidatos? Los puntos del dominio donde la derivada es 0 o no existe. ¿Está bien? Eso es lo que van a hacer ustedes en el S. Puntos del dominio. Entonces, ¿cuál es el dominio de esa función? Para sacar todos los reales menos el 2. Muy bien, me fijo que el denominador sea distinto de 0. Muy bien, todos los reales, dominio, todos los reales menos el 2. ¿Por qué el 2 no? Porque en 2 se hace 0 el denominador. A ver, F'. A ver, ¿quién se anima a hacer la derivada? Reglita del cociente, vamos. Reglita del cociente. Hice la derivada, entonces donde dice derivada voy a poner la derivada, x al cuadrado menos 4x sobre x menos 2, todo esto al cuadrado, y sigo copiando, igual a 0. ¿Está bien? Después lo resuelvo. Ahora sigo. O dice, no existe f'. ¿Cómo iba a sacar esto? Iba a sacar el dominio de f'. ¿Cuál es el dominio de f'? A ver. Tengo que fijarme ahí, el dominio de f'. ¿Qué x no puedo poner? Sería igual que la derivada de la función. Solo real menos el 2.
igual que la función original. Muy bien, todos los reales menos el 2. Muy bien. Bien, y ahora sí me concentro en resolver esta ecuación. Resuelvo. Tengo una división. ¿Qué dijimos de las divisiones? ¿Cuándo la división da 0? Cuando el numerador es 0. Eso es lo que habíamos dicho. Muy bien. Cuando el numerador es 0. ¿Está bien? Entonces tengo que resolver esa ecuación. X al cuadrado menos 4x igual a 0. Ahí puedo hacer Bhaskara, puedo sacar factor común. ¿Está bien? Puedo hacer varias cosas ahí. ¿Con qué se sienten más cómodos ustedes? ¿Con Bhaskara, factor común? Factor común. Factor común, bueno, factor común, ¿cuál es? Sería x por x menos 4. Muy bien, igual a 0. Y ahora una multiplicación da 0 si alguno de estos es 0. Entonces acá o x es 0 y esta cosa ¿cuándo da 0? ¿Cuándo x menos 4 es 0? Cuando x es igual a 4. 4 positivo. Muy bien. Bien. Entonces ahí tengo dos candidatos. El 0 y el 4. ¿Está bien? Se me va a cortar la reunión. Arranco uno, es la última. Hacemos un ratito nomás, ¿eh? Y los dejo que descansen un ratito antes de la práctica. A ver, voy a cortar esta reunión. Bien, entonces habíamos sacado los candidatos, puntos donde la derivada era 0, que eran el 0 y el 4. ¿Y qué pasa? En x igual a 2, no existe la derivada. Eso ya lo sabía de antes porque ni siquiera la función está definida en 2. ¿Está bien? Entonces, los candidatos a máximos o mínimos son el 0 y el 4. ¿Cómo vamos a decidir? Vamos a decidir si son máximos o mínimos. Voy a marcar esos puntos en la recta. Voy a marcar el 0. ¿Qué otro? Me dio el 4. Al 2 lo voy a marcar, pero solamente porque me sirve para los intervalos. A ver, vamos a hacer algo más prolijo. Ponele 0, el 2, el 4. Bueno. ¿Se ve? ¿Estamos hasta acá? Bueno. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cómo decido yo si hay un máximo o mínimo? ¿Cómo tengo que decidir? ¿Se acuerdan? Máximo la formita era así o mínimo la formita era así. ¿Está bien? Máximo o mínimo. Entonces, ¿qué me iba a fijar de la derivada? Acá la función crece. ¿Y la derivada cómo era si yo hiciera rectas tangentes? Positiva. Ya está, claro. La derivada de f' es positiva. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora en un cuadrito, no sé, en un cuadrito lo voy a hacer, es que voy a averiguar el signo de la función derivada. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo al signo, yo voy a saber si la función crece o voy a saber si la función decrece. ¿Bien? Si me queda una cosita así, voy a descubrir que hay un máximo. Si me queda algo así, voy a descubrir que hay un mínimo. ¿Está bien? Entonces, la clave está en esto, en el signo de la derivada. Signo de la derivada. Signo de f'. Ahí está la clave. Bueno. ¿Quién era? ¿Dónde la tengo a f' yo?
Lo voy a poner acá para tenerla más a mano. F' es x al cuadrado menos 4x sobre, y abajo es x menos 2 elevado al cuadrado. Bien, a ver. Si es 0, todos estos numeritos son más chiquitos que 0. O sea que el intervalo es desde menos infinito hasta el 0. ¿Está bien? Este pedacito, ¿qué números son? ¿Cuáles son los números? Entre el 0 y ¿quién? Y el 2. Entre el 0 y el 2. No son todos los positivos, nada más este pedacito. ¿Sí? Después, estos, ¿qué números son? Los valores que están entre 2 y 4. Claro, todos los números que están entre 2 y 4. Y estos de acá, ¿qué numeritos son? De 4 a más infinito. ¿Se ve la pantalla? Porque me está titilando a mí. ¿Sí? Se ve, o sea, yo lo que hice fue marcar estos puntos. El 0, el 2, porque ahí no existía la derivada, y el 4, que eran los puntos críticos. Y me quedaron 4 intervalitos. 1, 2, 3 y el 4. ¿Sí? Eso es lo que estoy marcando. ¿Cuáles son los intervalos? ¿Para qué? Para ver en cada uno de esos intervalos el signo de la derivada. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Van a agarrar un puntito en el intervalo este. Por ejemplo, un punto en el intervalo de menos infinito a 0. ¿Qué puede ser un número que esté desde menos infinito hasta 0? Un número que ande por ahí. Menos 1, menos 0,5, menos 8, menos 100. ¿Está bien? Y lo voy a reemplazar en la derivada simplemente para descubrir el signo. Simplemente para descubrir el signo de la derivada. ¿Está positivo? Bueno, si yo hiciera con menos 2 al cuadrado, positivo. Está positiva la derivada. Un numerito entre 0 y 2. ¿Quién puede ser un número entre 0 y 2? El 1. Reemplazo en la derivada porque quiero averiguar el signo de la derivada. Reemplazo en la derivada por 1. 1 al cuadrado, 1, menos 4 por 1, va a dar negativo, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Ahora, entre 2 y 4, ¿algún número que esté entre 2 y 4? El 3 voy a reemplazar en la función derivada. 3 al cuadrado, mentalmente, ¿eh? 3 al cuadrado, 9 menos 4 por 3, 12, 9 menos 12, negativo, de nuevo, ¿no? Mira vos. ¿Y algún número que esté de 4 más infinito? El 100, por ejemplo.
Lo reemplazo en la función derivada. El 5, sí, tenés razón, ¿para qué tan grande? Y díganme si les queda positiva o negativa. Positivo. Bien. ¿Y para qué me servía? A ver, vamos a repasar. Si la derivada era positiva, ¿qué hace la función? ¿Crece o decrece? Crece. Si la derivada es negativa, la función decrece. Entonces, ¿qué hay ahí? Fíjense que la función venía subiendo y después empieza a bajar. ¿Qué va a haber? Un máximo. Muy bien. ¿Se ven para qué me sirve? Hay un máximo en 0. A ver, en 2 no hay nada, pero bueno. Fíjense que decrece y como sigue siendo negativa, decrece también. Y como la derivada es positiva en el último intervalo, la función crece. Si decrecía y después empezó a crecer, ¿qué hay ahí? Un mínimo. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? para hacer el cuadro, el dominio de cera de la función de primo. El dominio de F. El dominio de F. A ver, aguanta, ahí voy. Hubo un máximo en x igual a 0 y un mínimo, ahí voy con eso, en x igual a 4. El punto, el máximo, es la imagen del 0. Se llama máximo a la imagen del 0. A ver, entonces el punto, vamos a poner punto. Los puntos siempre tienen un X y un Y. Lo que acabo de sacar recién es el X. ¿Bien? ¿Cómo obtengo el Y? Es la imagen del 0. El Y es F de 0. ¿Está bien? F. Tengo en la mente, esta función era la que me había inventado, x cuadrado sobre x menos 2. ¿Está bien? Entonces hay que reemplazar ahí para obtener la Y. Reemplazo por 0 y me da 0. ¿Está bien? El mínimo. ¿Cuál es el punto? A ver. El X y el Y. Acabo de sacar el X yo recién. ¿Cómo obtengo el Y? Es la imagen del 4. La imagen del 4. Tengo que reemplazar en la función 4 al cuadrado sobre 4 menos 2. ¿Está bien? Y esto me da 16, me da 8, creo. ¿Está? Sí, profe. Bueno, y ahora sí, ahora voy de nuevo a ver resumo. Entonces, tengo una función, y quiero los máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Busco los candidatos primero. Candidatos. Son los puntos del dominio, puntos críticos, puntos del dominio de F, tales que la derivada es 0 o no existe la derivada. ¿Está bien? ¿Y cómo es que voy a decidir? Decido. Ahí tengo que armar el cuadrito. ¿Cómo voy a armar el cuadrito? Dibujo en la recta numérica el dominio de F. Eso era lo que me habían preguntado. En la recta numérica el dominio de F. Y ahí marco los puntos críticos, lo que saqué antes, los puntos críticos. Ponele que me dio este y este.
¿Está bien? Y ahí, una vez que yo tengo eso, me quedan los intervalitos. Esto sería un intervalito. Esto sería el otro intervalito. Y este sería el otro intervalito. ¿Está bien? Tengo esos intervalitos. Me fijo el signo de la derivada primera para ver si la función crece o decrece. Y ahí decido si hay máximos o mínimos. ¿Más o menos?